nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos en Tabga. En realidad Tabga es una región, no es solamente este lugar. Tabga contiene lugares que sucedieron varios eventos que nosotros hemos estado meditando. Por ejemplo, la primacía de Pedro está en la región de Tabga. El monte de las bienaventuranzas está en la región de Tabga. La multiplicación de los panes sucedió en la región de Tabga. Por lo tanto, podríamos decir que en esta región, en la región de Tabga, esta sección del lago de Galilea, el Señor tiene tres grandes rocas, una trinidad de rocas. La roca sobre la cual multiplicó los panes y los peces. La roca sobre la que se sentó para predicar el sermón de la montaña. Y la roca sobre la que cocinó los panes y los peces. La primacía de Pedro está a 2 cuadras. Así es que aquí multiplica panes y peces y después resucitado, ¿qué hace? Cocina los pescados y tiene pan para dárselo a los apóstoles. Es porque este lugar, podríamos decir, era tan importante para Jesús, a diferencia de otro lugar en el lago de Galilea que él recorrió completamente. Porque lo veremos en la explicación en la tarde, pero aquí muy cerquita, entre la primacía y aquí, hay una región donde en esa época caían 3 chorros, o sea, eran como 3 pequeñas cataratas de agua. Perdón, 7 cataratas de agua. ¿Y qué pasaba? Si eran 7 cataratas de agua, es el lugar que tenía caída de agua con fuerza. Lo que nosotros podríamos llamarle hoy 7 llaves. Nosotros abrimos una llave y cae el agua y podemos lavar los platos, podemos lavar la ropa, ¿no? Por lo tanto, si habían 7, un número muy importante, 7 que significa plenitud, pequeñas cataratas que el agua caía con fuerza, ese era el lugar donde los pescadores venían a lavar sus redes. Era el lavatorio natural de las redes. Por lo tanto, vamos a ver en la tarde por qué es ahí donde se da también el llamado a los apóstoles, a los primeros. Porque acuérdense que los primeros están lavando las redes cuando el Señor las llama. Así es que esta zona es importantísima en el Evangelio. Vamos a ver qué sucedió aquí y qué nos quiere enseñar el Señor. Y voy a leer el Evangelio, pero después les voy a hacer unas preguntas porque quiero ver qué tan atentos están. Jesús acaba de darse cuenta. Yo quiero que se vayan colocando las circunstancias, porque cuando nosotros entendemos las circunstancias, vamos también aprendiendo a ver cómo los cristianos debemos de vivir y lo que de verdad no es propio de los cristianos. Jesús acaba de escuchar la noticia más triste para él, después de la muerte de su padre virginal, San José. ¿Cuál es esa noticia? La muerte de San Juan Bautista. En el momento que él sabe que San Juan Bautista es capturado, él sabe que lo van a matar. Y hay una tristeza profunda en su corazón porque su primo, la voz que lo preparó, la voz que preparó a los corazones para recibirlo, iba a ir a hablar con Herodes sobre la situación de un matrimonio adúltero. Y él sabe que cuando él vaya a decirle eso a Herodes, aunque Herodes lo respetara, ya estaba entrando en lugares donde no podía entrar y le iba a costar la vida. Así que el momento que San Juan Bautista es apresado, tiene 2 significados. Un gran dolor para el corazón de Cristo, la persona que ha vivido para prepararle el camino, que es su primo. Pero al mismo tiempo
significa para Jesús otra cosa. Significa la vida pública tiene que todavía manifestarse con más claridad, porque acuérdense que San Juan Bautista preparó y tenía discípulos. Y algunos creían que San Juan Bautista era el Mesías. Y él decía, no, no soy yo, es ese. Pero podía decir es ese cuando ese, que era Jesús, se bautiza en el Jordán. Y es cuando dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganle. Ya él dice, renuncien a mí, a ser mis discípulos y sean discípulos de él. Lo cual quiere decir, va a manifestarse más plenamente Jesús, porque San Juan Bautista ha disminuido completamente, ha muerto. Pero humanamente era su primo, era quien le preparó el camino, era el que estuvo en el desierto llamando a un arrepentimiento. O sea, ¿por qué daba un bautismo de arrepentimiento? Porque tenía que, él mismo decía, porque después vendrá el que traerá el bautismo en fuego, que quiere decir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ante el dolor, ¿qué hace Jesús? Se monta en una barca y se va a orar a un lugar solitario. Primera lección de cómo vivir. Ante las dificultades, las malas noticias, los problemas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Silencio. No llamar a todo el mundo y chatear a todo el mundo a contarle lo que me está pasando. No, hermano. Silencio. Y irse a orar, a estar a solas con Dios, para que el primero que sepa lo que está pasando en mi corazón es Dios. Y que Él me dé la sabiduría, la gracia que yo necesito para lidiar con esta situación. Pues el Señor ante el dolor nunca se desespera. Atención. Nunca dice, ay, perdí a mi primo. No, silencio. Va a entregar su dolor al Padre y va a entender con el Padre lo que esta etapa significaba ahora. ¿Cuál era la hora? Cómo esta muerte marcaba una hora para Jesús. Ahora, después que está ahí, empieza a navegar y ve aquí que hay una muchedumbre. Hermanos, dice las Escrituras, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que no sabemos en realidad cuántas personas habían aquí. Pero el Señor, que está en oración, lidiando con el Padre su dolor, ve una multitud. ¿Y qué siente? Ay, aquí vienen muchas lecciones, hasta de psicología. Él que está sufriendo por la muerte de su primo, ve la muchedumbre y ¿qué siente? Compasión por la muchedumbre. Aquí viene la liberación de self-pityness, que abunda en nuestra cultura. Pobrecito yo, pobrecito yo. Ay, no, yo estoy lidiando con la muerte de San Juan Bautista, que se queden ahí. No, el Señor no vive para sí. Eso no quiere decir que no tenía el dolor de la muerte de su primo. Pero cuando ve la muchedumbre, se sale inmediatamente de estar en ese momento solitario, renuncia a estar en ese momento solitario para ir a ministrar a esa gente, para él venir a consolar a esta gente. Por eso es que el que llora será consolado. Y por eso es, hermanos, que hay más felicidad en dar que en recibir. Fíjense, por eso hay que saber leer los evangelios, no solamente para saber el evento, pero ¿qué tiene ese evento que decirme a mí? ¿Qué tiene que decirnos a la cultura? Nosotros vivimos una cultura de ¿cómo se llama eso? Autorreferencialidad, pero también de pobreteo gratuito. Y se quedan sumidos en pobrecito yo, self-pitifulness. En realidad, esto es un peligro gravísimo, el self-pitifulness, porque nunca vas a salir de ti y te vas a estar hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y eso, quiero decirle, es una de las cosas por las que más tenemos que orar,
por nosotros, pero sobre todo por la juventud. Los jóvenes de hoy viven creyéndose que son pobrecitos. Y lo que me pasó, yo soy el más pobre del mundo. Pobrecito yo por lo que me pasó. Y viven por lo que le pasó. Jesús nunca vivió por lo que le pasó. Vivía por lo que tenía que pasar. Ahí viene la diferencia. No puede olvidarse que mataron a San Juan Bautista. Pero no se quedó ahí sumido en la muerte de San Juan Bautista. Al ver la multitud, sabía ver, ahora me toca hacer algo por ellos. Y esto es por eso algo que es importante sanar y hay que detectarlo si uno lo tiene. Porque hay que salirse de uno mismo para poder madurar hasta afectivamente y a madurar nuestras emociones. Pues al enterarse lo sucedido, dicen las Escrituras en San Mateo capítulo 14, ya les dije que se va a un lugar, en una barca a un lugar tranquilo y solitario. Pero se entera que hay gente esperándolo. Y como les vuelvo a decir, aquí vemos lo que es el amor. Ay, pues que me esperen, yo ahorita estoy lidiando con mi dolor. Hermanos, para los cristianos eso no existe. Eso no existe. Para los cristianos lo único que existe es que me pide el amor. Y aunque yo tenga dolor, ¿qué me pide el amor? Y eso se los puedo testificar de muchas maneras. En los dolores más profundos, donde tendría la opción de coger las maletas e ir por ese dolor a otro lugar, quedarme donde el amor me espera y me necesita. Esa es la vida de los cristianos. Pues el Señor, al desembarcar, ¿a dónde desembarcó? Pues aquí, pues tenía que haber sido un poquito diferente, ¿verdad? Tal vez una playita. Aquí desembarcó el Señor. Y está todo este lugar lleno de gente. Y el Señor empieza a caminar entre la gente. Esto es muy importante. El Señor nunca camina por lugares que no lo vean. El Señor camina entre la gente como camina cuando el Santísimo camina entre nosotros, el Señor camina. Y camina entre la gente. Él no le tiene miedo a la gente, ni tampoco Él se cree la gran cosa para no caminar entre la gente. Y digo esto porque yo tengo ciertos problemas en mí, y son problemas míos, ¿no? Cuando yo voy a conferencias y veo a oradores que se creen muy famosos y que ellos van a su charla y se bajan y se salen por el stage para que nadie hable con ellos. Pues mijito, ¿cómo estás predicando el evangelio y no caminas entre la gente? ¿Verdad? Y ustedes tienen que aprender a abrir los ojos. Aquí y allá me puse brava. Porque ¿saben qué? ¡Ay, ahí viene el fulanito de tal! Primero que ningún ser humano es estrella. El único estrella de nuestra vida es Jesucristo. Y la otra estrellaza, un poquito más chiquitita, pero estrellaza, la Santísima Virgen María. Los demás todos somos siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces esa bobería de los cristianos, perdónenme, pero yo no puedo con ella. ¡Ay, va a hablar el no sé quién! ¡Ay, viene tan no sé quién! Como si fueran rock stars. ¿Qué es eso? Demos gracias al Señor porque levanta hombres y mujeres en la iglesia que nos puedan guiar, pero that's it. Son pequeñitas estrellitas, que iluminadas con la luz de Cristo. Y si Cristo quiere que se apagan y se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Hay que hasta saber discernir. Yo no sé por qué el Señor me está llevando a eso, así es que para allá voy. Hay que saber discernir cuánta gente, ay, imagínate, va a dar una charla esta persona. Y yo que estoy en el stage con esas personas, yo les puedo decir, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con los oradores. Y ahí me meto yo misma, lo que pasa es que yo, por religiosa me salvo, creo yo. Y por mariana. ¿Y porque soy madre de él, soy yo.
Sencillamente porque soy quien soy y nadie me va a cambiar, porque esas tonteras yo las considero tonterías, ¿verdad? Pero yo que he estado sentada o he estado en comedores con oradores que no te dicen ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Ay, pero después sabe y dan una charla del Evangelio y yo estoy por dentro, Señor Jesucristo. Si no son las palabras las que convencen, sino el testimonio. Si no es, predicar el Evangelio debe ser gratuito, hermanos. Gratuito. Lo que hemos recibido gratis hay que darlo gratis. Así que por favor, si se van a deslumbrar, deslúmbrense por Jesucristo, por la Eucaristía. Deslúmbrense por nuestra Madre, por San José, por los santos, ¿verdad? Pero no se deslumbren por los hombres que estamos aquí, que en cualquier momento caemos y fallamos. Agradezcan el don que el Señor da, pero no enaltezcan a la gente, por favor, porque de verdad que se las creen. Ese es el problema. Se las creen. Y demasiadas estrellas la cola del demonio está arrastrando por el orgullo. Por el orgullo. Por eso la humildad es la protección de las almas. Pero bueno, eso no tiene que ver con la multiplicación de los panes. Eso fue una inspiración del Espíritu Santo. Bueno, sí tiene que ver, porque el Señor camina entre la gente. ¿Por qué va caminando entre la gente? Porque aquí vino el Señor. Y dijo, mi reino no es de este mundo. No es para yo andar en una carroza levantado, que se lo merecía, pero no. Eso va a ser en la segunda venida. Él vino aquí a caminar entre nosotros, a pasar hambre con nosotros, a pasar calor con nosotros, a sufrir con nosotros, para que nosotros supiéramos cuánto nos ama Dios. Y camina entre la gente, porque la gente es la razón de su venida. La gente es la razón de tener piernas para caminar, porque Dios se hace hombre para estar entre los hombres. Pues ve tanta gente y lo primero que siente, se compadece de ellas. Aquí viene que el amor por nosotros es más grande que el dolor que él está sintiendo. Se compadece de esta multitud y lo primero que hace, empieza a caminar. ¿Y qué va haciendo cuando camina? Va sanando a los enfermos, va haciendo el bien, como dice Hebreos. Pasó haciendo el bien. Yo siempre he dicho que ojalá que en los epitafios de todos los católicos pudieran poner, pasó, Juanita pasó haciendo el bien. Fernando pasó haciendo el bien. Porque Jesús pasó. Al pasar, ¿qué quiere decir? Anduvo por los lugares, entre la gente, haciendo el bien. ¿Cuál fue el bien que hizo aquí? El primero, curar a enfermos. Entonces vienen los discípulos, como nosotros, y muy lógicos le dicen, Señor, estamos en un descampado. Claro, esto es un descampado, ¿verdad? Esto no es un anfiteatro, no es la American Arena, no. Estamos en un descampado. Señor, estamos en un descampado y ya es tarde. Miren qué inteligente, que somos tan inteligentes. Despide a la gente, diles que se vayan. Que vayan por todas las aldeas que encuentren, como a 5 cuadras, ¿no? A todas las aldeas vayan y que se compren algo de comer. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? Pero qué lógica más lógica la de los discípulos, ¿no? Señor, diles que se vayan. Diles que se vayan. ¿Cuántas veces podríamos hacer nosotros? Ay, no, hay mucha gente. Cerremos con disimulos las puertas para que se vayan. Diles que se vayan a buscar allá, en cualquier lugar, que se vayan a buscar dónde comer y qué buscar de comer.
Esta gente es pobre, hermano. Pero aparte de que es pobre, ha caminado millas de millas para escuchar al Señor. Y el Señor tiene que escuchar a los apóstoles, decirle que Él, que es el amor encarnado, que tiene compasión de esta multitud, que Él los mande fuera de aquí, los saque de aquí para que ellos se encarguen de buscar su comida. Piense cómo piensan los discípulos, porque muchas veces de diferentes formas nosotros pensamos igual. Y Jesús les dijo, no, es que yo quisiera, los tonos, yo los oigo. No hace falta que se vayan. Miren la cara de los discípulos, como que no hace falta. Dice, no, denle ustedes de comer. Qué sabiduría tan traspasante de Jesús. Aquellos que quieren deshacerse del problema, Jesús le dice, no. Son tus hermanos, aquí se quedan. Y dale tú de comer. Tú los que los querías mandar, tú se los tienes que proveer. Y los apóstoles, las caras, y yo me las imagino, las caras de los apóstoles. Entonces, inmediatamente le dijeron, no, Señor, ¿cómo va a ser? Nosotros solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. ¿Por qué le dicen eso? ¿Por qué le dicen, no, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Si nosotros solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿por qué le dicen eso? ¿Cuántos son los apóstoles? Lo que le están diciendo, mira, si nosotros no tenemos ni uno para cada uno, vamos a tener que dividir los pedacitos y me estás diciendo que nos quedemos sin comer para darle a esta gente. Pues sí, eso es lo que el Señor les está diciendo. Que te renuncies a lo tuyo, que me des de lo poco que tú tienes, como la viuda del templo. Que me des de lo poco que tú tienes. Porque lo poco que tú tienes, cuando tú me lo das, sobre eso es poco, yo voy a multiplicar. Siempre hay que donar, siempre hay que entregar, siempre el Señor tiene que llamarnos al amor para poder hacer un milagro. Fíjense en las 2 lecturas de la misa de hoy. La que leyó Dianita habla de que el Señor nos va a alimentar abundantemente y gratuitamente. Es una profecía de Isaías. Y después la que lee Yoyo es toda sobre la caridad, sobre cómo se debe encarnar el amor a los hermanos. Y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pues tiene todo que ver. Cuando Dios te da todo, cuando Dios te está constantemente alimentando de tantas cosas, primero con su cuerpo y con su sangre, con su gracia, con su sabiduría, con la capacidad de tener una familia, de recibir enseñanza, pues hermano, no es para que te quedes con la gula comiendo, es para que salgas a distribuir en canasta gratuitamente lo que has recibido. Por eso las lecturas eran lo que Dios te da y después sal a darlo. Pues esto está pasando aquí porque el Señor va a lidiar con todo el mundo. El Señor no lidia, cuando algo pasa no solamente lidia con una persona o con una multitud o con una situación, está tratando de trabajar en todo el mundo a la vez. En los primeros que está tratando de trabajar es en los discípulos, porque se les acaba de salir a los discípulos su egoísmo. Se les acaba de salir. Su comodidad, que se vayan a buscar comida. Y Jesús no. ¿Por qué? No hace falta, no son tus hermanos. ¿Por qué tú mandas a tus hermanos a pasar trabajo? Denle de lo que tú tienes. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Poseer. No, si tenemos solo 5 panes y 2 peces. O sea, trata de partirlo en 12 pedazos y contigo 13. No, está complicada la cosa. No, ellos no se lo quieren dar. Señor va a tener que lidiar con la falta de generosidad de los apóstoles primero. ¿Y qué le dice?
Ah, solo tienes 2 panes y 5 peces. ¿Eso es todo lo que tú tienes? No, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, perdón. Tráemelo. Ahora imagínense cómo vino los que te estaban cargando la comida. Y el Señor, tráemelo. Entrégame lo que tiene. O sea, que ellos se van a quedar en su mentalidad sin nada. Qué importante, el Señor está trabajando en los apóstoles su egoísmo, su deseo de preservación, su yo asegurarme las cosas para mí primero. Dámelo. Y con dificultad estoy segura que se lo dieron, pero con dificultad. Entonces mandó a que la gente se sentara. O sea, los sentó en una gran mesa. Los mandó a que se sienten sobre la hierba, no sobre las piedras. Sobre la hierba. Vayan viendo los detalles del Señor. Compasión. Esta gente no ha comido. Esta gente ha estado aquí esperándome. Vayan a que se sienten en la hierba. Para sentarse en la hierba tiene que ser más cerca de los árboles. O sea, que cojan sombra, porque han estado bajo el sol. Y alzó los ojos al cielo. Esto lo vamos a ver mucho en los evangelios. Cuando el Señor va a hacer un milagro, lo vimos en Lázaro, levanta los ojos al cielo. Cuando va a hacer milagros, levanta los ojos al cielo. ¿Qué quiere decir? Ora al Padre. Porque muchas veces lo escuchamos decir, yo no hago nada que mi Padre no me diga que lo haga. La obediencia total de Cristo al Padre. Por eso Él es el obediente en mayúscula. Todo. Él siendo la palabra dice, yo no digo una palabra que yo no la oigo de mi Padre. Pues yo no hago nada que mi Padre no me dice que haga. Y lo más lindo que dice, mi alimento, ¿cuál es? Hacer la voluntad del Padre, no dijo los panes y los peces. Levanta los ojos al cielo y bendice ¿qué? Los panes y los peces que le dieron los apóstoles. Los poquititos panes y peces que le dieron los apóstoles. Y partió los panes, aquí ya empieza la simbología eucarística, ¿verdad? Que va a repetir después en el cenáculo y luego con los discípulos de Emaús. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Y los manda, esto me encanta, es que la sabiduría de Dios es tan perfecta. ¿A quién manda a distribuir los panes? A los apóstoles. Aquellos que querían que se fueran son ahora los que lo van a servir. Y hermanos, esto es muy importante. Jesús dijo, yo no vine a ser servido. Yo vine a servir, que es lo que primero el Señor nos tiene que entrenar a nosotros, a servir al otro. No a que me estén sirviendo, no a sentirme que yo soy algo especial para que me estén sirviendo. No, el Señor les dice a los apóstoles, ahora vayan y entréguenselo ustedes. O sea, tienen que dar una caminata bastante grande, porque caminar entre tal vez 10,000 personas es mucha. Ellos tenían que distribuir todo el pan y los pescados multiplicados, los tenían que distribuir a la multitud. ¿Y qué sucede? Sucede que se recogieron, cuando el Señor multiplica, 12 canastos. Los canastos no son como la canastita que había aquí, son 12 canastos grandes. ¡Qué cantidad de panes y peces! Pero yo creo que la multiplicación no solamente fueron los 12 canastos. Mientras ellos iban distribuyendo, se iban multiplicando. Como muchas veces, no muchas, pero algunas veces lo hemos visto con la Eucaristía, cuando a lo mejor estamos 40 personas y de repente llegan 30 más y no hay hostia.
Y estamos a ver cómo las cortamos y de repente se sigue dando y se sigue dando la Eucaristía hasta que se acaba la última persona. Yo creo que esto pasaba, ellos entregaban y se multiplicaban dentro de las canastas. ¿Por qué? Porque después que ellos, aquí el Señor, se dan cuenta, está saciando el hambre de esta multitud, pero está liberando a los apóstoles del egoísmo, porque esto va a ser necesario para todos nosotros. Nos tiene que liberar del egoísmo para poder saciar primero el hambre y la sed espiritual de tantas almas, pero también para que nosotros aprendamos a compartir de lo que tenemos con los que no tienen nada. Entonces los apóstoles van, me imagino que asombrados y estupefactos ante el milagro de la multiplicación. Pero el Señor les hace un comentario muy importante. Fíjense que aquí nos enseña a vivir de tantas maneras. Dice el Señor, por eso yo digo que estaba multiplicando los pescados y los panes dentro de las canastas. No solamente llenó las canastas. Porque cuando ellos van entregando, cuando regresan al Señor, resulta que ha sobrado mucho. Ha sobrado mucho. Y el Señor dice, recojan todo lo que ha sobrado para que nada se desperdicie. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos ahí? Sobre todo en las culturas del primer mundo. Yo les quiero dar consejos de cómo vivir para cumplir esta palabra. No se sirvan el vaso de agua lleno si ustedes solo se toman la mitad. Sírvanselo a la mitad. Si les dio más sed, mejor rellenen. Porque no hay nada más terrible que sobre toda esta agua, y lógicamente, ¿qué tienen que hacer con ella? Botarla. Cuando 8 millones de personas al año mueren de sed en el mundo. Y todo esto es realidad que el Señor está viendo. Está viendo que Él nos provee nuestras canastas, que Él llena nuestras canastas, pero nosotros no estamos distribuyendo lo que nos sobra. No estamos cooperando con lo que nos sobra. El Señor aquí también nos invita, por lo tanto nos invita a compartir, que fue la segunda lectura, el verdadero amor se tiene que encarnar. Ay, Señor, te pido por los hermanos perseguidos. Sí, hay que orar muchísimo por los hermanos perseguidos. Pero ¿qué vamos a hacer por ellos? Yo no puedo ir a Siria, tampoco yo. Pero podemos ayudar en los campamentos donde están refugiados. O sea, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que hay que traer la oración, que es lo primero, a la pequeña acción que podamos hacer. Hay que hacer pequeñas acciones. ¿Por qué ustedes creen que yo les estoy pidiendo los champús? Que a ver, ni siquiera, son gratuitos, fíjense. Estamos como en la multiplicación. Gratuitos los champús, bueno, no tan gratuitos porque pagamos el hotel, ¿verdad? Pero está ahí. Si los dejamos ahí, ahí se van a quedar. Pero hay un montón de huerfanitos que van a bañarse rico, por lo menos por un año, por esos champús. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos dice, si yo te doy, si yo hago milagros por ti, si yo te doy lo más grande que es mi cuerpo y mi sangre, ¿por qué tú no piensas en los que no tienen nada? Primero no me tienen a mí. Los primeros que tenemos que tener compasión son por los que no tienen al Señor. En vez de decir, ay, esos se han alejado de Dios, pues ve a buscarlos. ¿Qué dice el Señor? Que el cielo se alegra más por una oveja perdida que se arrepiente y regresa al redil que por las 99 lindísimas que estaban ahí, bien piadosas. Estaba contenta con las piadosas. Pero ¿de qué se alegra? De la conversión de una que dejó de estar perdida y que viene al redil. Y hermanos, ¿a quién va a utilizar el Señor para buscar estas ovejas? A nosotros. Y hay tantos hermanos que han perdido la fe.
Hay tantos hermanos que no creen en la Eucaristía. Dile, acompáñame a un cenáculo eucarístico. Y si no te gusta, ok, no vuelves conmigo, pero acompáñame. Y piensa que Jesús está ahí. Dale el chance a Jesús que te pruebe que está ahí. Hermanos, tenemos que ser evangelizadores. Tenemos que arder de amor por las almas que no conocen al Señor, porque esa es la primera hambre y sed que si no es saciada está muriendo la humanidad por falta de amor y por falta de Dios. Nosotros tenemos una cultura globalizada indiferente o rechazando a Dios, por lo cual va a ser el final de nuestra civilización. Si no está Dios en el centro, no hay civilización, no hay cultura y tampoco hay alegría. Ustedes no ven a la gente tan triste. ¿Por qué la gente está tan encerrada en sí misma? Porque no tiene una razón de amor para salir hacia afuera. Nos toca a nosotros salir con nuestras canastas. Hay gente que tal vez se decepcionó por algo de la iglesia. Sí, hay muchos que no... Lista de decepciones podemos tener, porque la iglesia es santa, los que estamos adentro no lo somos. Entonces, si alguien se decepcionó porque la secretaria de la parroquia le contestó mal, pues lleva a la otra parroquia, donde sabes que hay una secretaria súper buena. Y dice, no, vamos a ver, porque la iglesia no es una parroquia, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea, tenemos que tener creatividad para regresar a las ovejas que se han ido de la casa del Padre. Segundo, aquí el Señor nos llama a que no nos justifiquemos con lo poco. Ay, yo no tengo dones. Es que a mí el Señor no me dio ningún don. No me digas eso. Así es que Dios creador te creó sin nada. Ay, sí, yo no canto. Bueno, pues no canta. Ay, no, es que yo no predico. Bueno, pues no predica. Yo lo único que sé hacer es coser. Mijita, pues haz casulla, haz hábitos, ofrécete a hacernos hábitos, haz manteles para el altar, haz los linens que van a cubrir el cuerpo del Señor. Y tú me dices que no tienes un don. No hay una sola persona que no tenga dones. No existe esa realidad, es imposible. Dios crea con frutos y los frutos son los dones. Lo que pasa es que decimos aquí yo no tengo ningún don porque tenemos una categoría de lo que son los dones importantes. ¿Y saben qué decía Santa Teresita de Lisieux? Lo más importante en la vida es ser sacristana. Y por eso ella se ofrece a ser sacristana, lo que nadie quería hacer. Pues ya, porque soy como la Virgen. Estoy preparándole todas las cositas a Jesús. Estoy preparando el cáliz donde va a depositar su sangre. Estoy limpiando la patena donde va a depositar su cuerpo. Hermanos, el Señor está diciendo, no me digas, solo tengo 5 panes y 2 peces. Dame lo que tienes, que yo lo voy a multiplicar. Sé como la viuda que dio todo lo que tenía, no las sobras, hermano. A Dios no se le dan sobras. Tampoco deberíamos dar las sobras a los hermanos. Pero vamos a poner categorías, ¿verdad? No se le da las sobras a Dios. Bueno, es que tengo que ir a visitar a mis parientes. Y si me quedan 15 minutos, paso a saludar al Santísimo. No, estás un poquitito al revés. Pasa a saludar al Santísimo. Y no tal vez 15 minutos, un poquito más. Porque 15 minutos, yo no sé, entre lo que te sientas y te levantas, ya se te fueron 10. Pasa a visitar al Señor primero y después vete a visitar a tus familiares. ¿Quién es primero, hermano? Si Dios es primero, si nosotros cumplimos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿oyeron bien el primer mandamiento? Porque nadie yo no sé, no soy sacerdote ni le podemos preguntar,
Pero ¿cuántos se confiesan del primer mandamiento? Porque lo había escuchado antes. Dios es primero. Y si Dios no es primero, estamos fallando el primer mandamiento. Y por lo tanto los otros 9 ya están todos desquebrajados. Cuando Dios es primero se nota, ¿saben? Ay, es que estoy trabajando full time. Ajá, ¿y qué pasó con eso? Si eso es lo normal. Entonces no me da tiempo de ir al grupo de oración. Pero si es full time, salís a las 6 de la tarde o 5:30. ¿Qué pasó el grupo de oración? Es a las 8. Ah, pero ya salí cansada. Entonces, ¿es Dios primero? ¿Es Dios primero? Bendito Dios que trabaja full time, porque ahora la mayoría de la gente es part time. Pero tu cansancio no puede ser mayor que el cansancio que tuvo Dios cargando la cruz. Ni caminando todo esto, sanando a los enfermos. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, dénmelo todo. Y no me empiecen a negociar. Porque lo que están haciendo los apóstoles es negociar. Y nosotros muchas veces negociamos. Ay, Señor, yo solo voy a ir a 3 misas a la semana para tener 2 días de estar relax. O sea, estar relax, con Dios no se está relax, pues. O sea, oigan los argumentos que usamos porque habla de lo que está lleno nuestro corazón. Jesús lo dijo, de lo que está en tu corazón, habla tu boca. Los argumentos que se usan, los condicionamientos para no poner a Dios primero. Ay, yo no puedo ir a eso, que a lo mejor solo va a suceder una vez en 10 años. Es que tenía planes de ir en un crucero. Miren, los cruceros salen todos los fines de semana, mijita. Pero Dios, esto que Dios va a hacer, solo va a ser ahora. Y así nos vamos perdiendo las gracias y las gracias y las gracias que Dios da. ¿Por qué? Porque no le damos el 100% y 300 y 500 y 1000% al Señor. Cuando el Señor es primero, lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que les estaba enseñando. Eso es lo que les estaba enseñando a los apóstoles. Dame tu 100%. Sí, entrégamelo. Lo demás va a venir por añadidura. Y mira qué añadidura. 12 canastas multiplicadas y con peces y panes que sobraron. ¿Qué hicieron con esos peces y esos panes? Con esos peces que sobraron. Los cargaron para ir por las aldeas que iban encontrando, dándoles de comer a la gente. O sea que no solamente comió la gente del milagro, sino que comieron otros que no estaban aquí. Comieron del mismo amor. Aunque no llegaron aquí, el amor de Dios llegó a ellos. Es un pasaje preciosísimo, hermano. Este milagro es la prefiguración total de la Eucaristía. El Señor dice en Isaías, vengan y coman y tomen gratuitamente. ¿Dónde nosotros venimos a comer? El pan que no tiene precio. La sangre que no tiene precio. Y el Señor no nos pide nada. Con costo y dan limosna. Para la iglesia, que es la casa del Señor. ¿Qué nos pide? Nada más que abramos el corazón. Entonces, ¿cuánto recibimos gratuitamente del Señor? Y yo no sé cómo se dice en cada país, pero los nicas que pinche. Qué tacaños somos con todo lo que tenemos. ¿Y saben cuál es un problema serísimo, hermanos? La gula espiritual. Ustedes ven aquí abunda la comida, ¿verdad? Te ponen tanta que tú no sabes ni qué comer. A mí me pasa, se me quita el hambre cuando voy pasando. Y termino con la sopa nada más. Porque es tanto, tanto, tanto que ya como que mi cerebro se llenó de comida que ya mi estómago también. Pero ustedes saben qué pasa. Miren los tamaños de los platos.
Y nosotros comemos con los ojos, ¿se dan cuenta? ¡ay, qué rico esto! ¡Ay, qué rico esto! ¡Ay, qué rico aquello! Pero el plato no te alcanza todo. El plato te alcanza exactamente para lo que necesitas comer. Así que tienes que escoger, ¿verdad? Y esa es una estrategia de los self-service. Te ponen 20 carnes, pero solo puedes coger de una. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Quédate en el plato donde te he puesto. Quédate en el lugar donde yo te estoy tocando, donde yo te estoy llamando, donde yo te he colocado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo católico, porque no sé hablar, los protestantes no son así, ¿ah? Ellos se quedan con su iglesia y su pastor. El mundo católico anda detrás de cualquiera que aparece y por eso nunca crece. Porque el que aparece te dijo una cosa, el otro te dijo otra cosa. Uno dice que tienes que ayunar, el otro dice que el ayuno no es tan importante, sino que rezar 20 rosarios. El otro que la coronilla del no sé qué cosa. El otro que esto y que lo... Y vas haciendo, y al final no haces nada porque no puedes hacerlo todo. El Señor nos planta en un lugar, porque en ese lugar es donde nos va a echar agua a la semilla, va a hacernos crecer y madurar. Y esto es lo que hacía. ¿Por qué donde iban los apóstoles sembraban una semilla y ahí crecía una iglesia? ¿Y qué hacía? La iglesia doméstica. ¿Qué hacían todos los cristianos? ¿Iban de casa en casa? No. ¿Oían a todo el que hablaba? No. Iban a la casa que habían establecido los apóstoles. Y cuando estaban los apóstoles iban a escuchar ¿a quién? La enseñanza de los apóstoles. Y cuando los apóstoles se iban, dejaban establecido al líder, que me imagino con el tiempo se convirtieron en los obispos de esas iglesias. Dejaban al líder y ese era el que era oficialmente el que enseñaba. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? No podemos andar comiendo de todos los pescados y de todos los panes que nos podemos encontrar en el camino. Hay que plantarse en un solo lugar. Por eso la iglesia tiene tantas familias espirituales, tiene tantos movimientos. ¿Por qué? Porque hay uno que es el tuyo. Hay uno que es tu camino de santidad y en ese quédate y no estés oyendo a todos los demás. Oye lo que el Señor te habla ahí. Entonces, aquí, hermanos, el Señor nos enseña a nosotros a ser hombres y mujeres eucarísticos. Y esto es amar la Eucaristía. Yo cuando las tenía aquí, como que no las quería tragar, lo digo de verdad. Pero decía, ay Señor, en este lugar como que quisiera que te me quedaras aquí por largo rato. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos enseña que esas canastas llenas de pan, llenas de pescado, son las patenas de la Eucaristía. Y nosotros tenemos que tener una inmensa reverencia por las cosas sagradas. Ahora, quiero decir que la reverencia no se juzga solo por los gestos externos. La reverencia es una actitud interior. Hay que amar los objetos sagrados. Hay que tener delicadeza por los objetos sagrados. Hay que ver que el mantel no esté de lado. Yo a veces voy a iglesia y con disimulo me levanto y le guiño un poquito porque el mantel está así. ¿Cómo va a estar así el mantel donde va a bajar Cristo? Donde va a ser la Anunciación, donde va a ser Belén, donde va a ser el Calvario. Todos los misterios del Señor van a suceder en este altar. Esto es lugar sagrado. Yo estoy aquí, lo toco y lo toco y lo toco porque esto es lugar sagrado. Aquí acaba de estar Jesús, el mismo que multiplicó los penes y los panes y sanó a la gente. Tenemos que tener amor por los sagrarios. ¿Cuáles son los canastas? Donde se guarda el pan que sobra. Los tabernáculos. Y si tu parroquia tiene un tabernáculo más desteñido que ¿qué? Pues miren, hagan una colecta de toda la parroquia para que compren un nuevo tabernáculo, porque esa canasta no es digna del Señor.
Tenemos que tener amor por las cosas del Señor. Ah, es que eso le toca al párroco. Sí, claro que le toca al párroco. Pero me toca a mí también, porque ese es mi Señor. Y yo lo vi, a lo mejor el párroco no lo vio. O si lo vio, tal vez no, tú sabes, no tiene ese don de decoración, por ponerlo así. Pero si tú lo tienes, tú le dices, ay padre, ¿no le importaría que hiciéramos una colecta en toda la parroquia para cambiar el tabernáculo? Porque este es la canasta, esta es la casa, este es el Nazaret, este es el Belén de nuestro Señor, donde se guarda la vida de Cristo sacramentalmente. Entonces, esas canastas que sobran se guardan en un lugar. Y vamos a ver siempre que en toda iglesia católica hay cosas que no pueden faltar. Y esa es la señal que es católica. Hay un tabernáculo que nos lo quisieron poner bien ahí escondidito, como para que nadie le escondiera, pues en una época, hace unos cuantos años atrás, que tú entrabas y esto, ¿dónde estoy? Yo por ejemplo, una iglesia, para saber que es católica, lo primero que digo, ¿dónde está Jesús? Pero hermanos, cuando entramos a una iglesia, que no se nos olvide que lo primero que hay que hacer es arrodillarse, ¿ah? No entramos a un templo protestante, que me perdonen mis hermanos separados, que no tengo nada contra ellos. Estamos entrando a un lugar donde está Jesús eucarístico, que todavía tal vez no lo hemos encontrado, pero ya lo vamos a encontrar, está ahí. Hay que arrodillarse, y no es así. Hay que arrodillar. Si no puedes con las dos, no lo intentes porque nos vas a botar a todos los demás. Pero un gesto de saber que yo he entrado a la casa de Dios. No es a mi casa ni a la casa de cualquiera. Lo otro que vas a encontrar es un altar. El altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Aquí se perpetúa eternamente, hasta el fin de los tiempos. Se perpetúa el sacrificio del Calvario. Y nosotros somos Juan, María, nuestra Madre Santísima, y María Magdalena. Y vas a encontrar un ambón. ¿Qué cosa es el ambón? Donde se proclama la palabra. La palabra se hace carne. Miren qué perfecta es la iglesia. Lo primero que hacemos es leer la palabra. Y luego entramos en la liturgia de la Eucaristía. Porque la palabra tiene que hacerse carne. Habitar entre nosotros, y después que hace la palabra hecha carne, caminar haciendo el bien, donándose su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y al final, ¿qué dice? Lo mismo que le dijo Jesús a los apóstoles: vayan ustedes y distribuyan lo que han recibido. Ustedes me han recibido a mí, vayan en paz. Ahora ya le añaden gracias a Dios y proclamen al Señor al mundo entero. Sí, hermanos, de aquí, de este milagro, los apóstoles aprendieron mucho. A no volver a decir que tienen poquito, porque sobre lo poco es que Dios construye. Porque nosotros no somos nada, somos todo en Él, pero por nosotros mismos no somos nada. Con lo poco que tenemos, si damos el 100%, el Señor hace milagros. Pero esos milagros es para donarlos. Nosotros somos parte, los apóstoles comieron, ¿saben? Y no comieron pedacitos, se comieron su pescadón y su pan. Ellos fueron parte del milagro. Ellos fueron recompensados también por el milagro, pero no fueron los primeros. Antes de comer, el Señor los mandó a repartir. Comieron una hora después. Porque antes de suplirme yo, tengo que pensar en suplir a mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.